bienvenidos a una sesión más de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la maestra Luisa y hoy vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. El día de hoy vamos a ver la notación científica. Primero que nada hay que tomar en cuenta que la notación científica nos sirve para operar con números que sean o muy grandes, que tengan muchos ceros o muchos dígitos, o muy pequeños con muchos dígitos. ¿Sí? A veces cuando tenemos que hacer operaciones básicas o calcular algún resultado, nos encontramos con números que son demasiado difíciles de operar. Bueno, un poco laboriosos, pues, ¿no? Puede ser un número muy pequeño, pero puede tener muchos dígitos, y eso nos va a quitar tiempo y nos va a hacer que nos tardemos mucho en obtener un resultado. Por eso se utiliza la notación científica. Es como una forma de abreviar los números sin que pierda su estado natural, pues, o sea, las equivalencias son las mismas, solamente que vamos a abreviar números muy grandes o muy pequeños que tienen muchos dígitos. ¿Sí? Vamos primero entonces a analizar el concepto de lo que es notación científica. Entonces vamos a leer primero. La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa números muy grandes y muy pequeños. Para hacerlo se usan potencias de 10. Entonces, cuando hablamos de que vamos a expresar números de manera concisa, estamos hablando de que conciso significa que vamos a hacerlo de manera breve y clara, ¿sí? Vamos a hacerlo simplificado, pues. Entonces, eso es lo que es la notación científica, y ahora vamos a pasar a los ejemplos para entender cómo se expresan cantidades grandes en notación científica y cómo se expresan cantidades pequeñas en notación científica. Primero, antes de que pasemos a los ejemplos, vamos a tener en cuenta la nota importante. Aquí tenemos que leer primero y después en los ejercicios vamos a comprender estas dos notas que debemos tener en cuenta cuando expresemos números en notación científica. Primero, siempre que movemos el punto decimal a la izquierda, el exponente de la potencia de 10 será positivo, ¿sí? Y la siguiente nota es, siempre que movemos el punto decimal a la derecha, el exponente de la potencia de 10 será negativo. A lo mejor escuchándolo no queda muy claro, pero ahorita que veamos los ejemplos, vamos a entender qué quiere decir estas dos consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Ustedes sabían que la distancia del Sol a la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros? ¿Sabían? Dependiendo del lugar donde se encuentre en el movimiento de traslación la Tierra con respecto del Sol, esta distancia puede variar un poco más o un poco menos, pero aproximadamente son 150 millones de kilómetros. Entonces, si tuviéramos escrita la distancia entre el Sol a la Tierra, tendríamos 150 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, este es un número bastante grande, con muchos dígitos, en este caso ceros, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que operar con ellos, si tuviéramos que hacer operaciones implicando este número, nos tardaríamos mucho, sería un poco laborioso por tantos dígitos. Aquí es donde entra, en casos como este, la notación científica. ¿Cómo representamos un número en notación científica? Este es un número muy grande, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan en una sesión anterior cuando hablamos de puntos decimales que les dije que cuando un número no tiene punto decimal, está ubicado al final de ese número? ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, aunque no se anote, el punto decimal de 150 millones está ubicado al final. Es importante porque la notación científica se basa en el movimiento que vamos a hacer del punto decimal de cualquier número y hacia dónde lo recorremos. Entonces, un número grande como este, para poder representarlo en notación científica, vamos a recorrer el punto decimal de donde se encuentre hacia la izquierda. Por lo tanto, tomando en cuenta nuestra nota importante, si vamos a correr el punto hacia la izquierda, nuestra potencia va a tener signo positivo, ¿sí? Entonces,
Para representar en notación científica corremos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué 8? Porque para representar en notación científica debemos tener el punto con un número antes del punto. En este caso tendría que quedarse el punto entre el 1 y el 5, ¿sí? Y ahora sí, vamos a anotar los primeros dígitos. En este caso es 1.5 por 10, porque la base es 10, son potencias de 10, todo lo de notación científica, a la 8. ¿Por qué a la 8? Porque son los espacios que corrimos el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? ¿Con qué signo esta potencia? Positivo, ¿sí? Porque al correr a la izquierda del punto, nuestra potencia es positiva. Por lo tanto, este número tan grande lo representamos en notación científica así de sencillo. 1.5 por 10 a la 8 son 150 millones, ¿sí? Vamos a ver ahora un número muy pequeño. ¿Ustedes saben cuánto mide un átomo? ¿El tamaño de un átomo? Bueno, el tamaño del átomo más pequeño que existe, que es el átomo de hidrógeno, mide imaginen, ese es el tamaño de un átomo de hidrógeno, ¿sí? Este es el número. Para operar con él es un poquito complicado porque tiene tantos dígitos. En este caso, tantos dígitos, los dígitos son 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para expresarlo en notación científica? Vamos a tener en cuenta la segunda nota, que dice que vamos a corrernos a la derecha y que nuestro exponente va a ser negativo. El punto a la derecha porque está aquí a la izquierda. Entonces lo corremos a la derecha hasta que antes del punto haya un número. En este caso el único número que tenemos que no es 0 es 1. Entonces corremos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Son 10 espacios que corrimos el punto a la derecha. Entonces nuestra notación quedaría 1. El punto a la derecha no se escribe. Entonces 1 por 10 a la menos 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué 10? Porque 10 espacios corrimos el punto para tener un número antes del punto. ¿Y por qué negativo? Porque es la regla. Lo corremos a la derecha y nuestra potencia va a ser negativa, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a hacer otros ejercicios. Voy a borrar. Bueno, ahora vamos a ver, si tenemos un número negativo, por ejemplo, 52.600, y queremos transformarlo a notación científica, en el caso de números positivos, negativos, el signo va a repetirse, ese no es un problema, simplemente trabajamos con los números y al final le colocamos el signo que ya traía. En este caso, ¿dónde estaría ubicado el punto? Al final, ¿sí? Recordemos que un número que no trae punto está ubicado al final, aunque no se anote. Y corremos a la izquierda tantos espacios hasta que el punto decimal tenga solo un dígito antes. 1, 2, 3, 4. Nuestro punto queda acá. Entonces, esta representación en notación científica quedaría como menos 5.26 por 10 a la cuarta potencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, recuerden entonces, con signos negativos simplemente le colocamos el signo y eso no nos ocasiona ningún problema y trabajamos con los números. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ponerlo acá. 0.0029. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a correr el punto hacia la... Se trata de un número muy pequeño, por lo tanto vamos a correr el punto hacia la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a correrlo hasta que antes del punto haya un solo número que no sea 0, ¿sí? Entonces corremos 1, 2 y 3. Entonces esta expresión quedaría como 2.9 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Por qué negativo?
porque corrimos hacia la derecha el punto decimal. Aquí tenemos nuestra nota, puede ser un poquito confuso, pero si ustedes practican, después se les va a hacer muy fácil hacerlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejercicio. 650,000. Expresamos 650,000 a notación científica. Entonces tenemos que el punto que está ubicado al final, aunque no se vea, lo vamos a correr a la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, 6.5 por 10 a la quinta potencia en positivo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a expresar otra cantidad, 0.000053, ¿sí? Recordemos que los números pequeños, menores que la unidad, en este caso este y este, son números menores que la unidad. Recordemos que hay que correrlo a la derecha, ¿sí? Cuando son pequeños y los expresamos en notación científica, el exponente de nuestra potencia, de nuestra base 10, queda negativo. Y cuando son números grandes, que tenemos que correr el punto que está al final, que no se escribe, pero que aquí lo tenemos que escribir, cuando lo corremos a la izquierda, la potencia de la base 10 va a quedar positiva. Entonces tenemos este número y vamos a correr obviamente el punto decimal a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces esto quedaría como 5.3 por 10 a la menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 5, ¿por qué? Porque el punto se recorrió hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Va quedando claro? Bueno, vamos a hacer ahora, voy a borrar y vamos a hacer algunos ejercicios al revés. ¿Sí? Vamos a hacer, vamos a transformar de una expresión en notación científica al número normal, ¿sí? Entonces vamos a copiar. Si tenemos 1.825 por 10 a la cuarta potencia, ¿esto a qué equivale en número normal? ¿Sí? Vamos a hacer aquí, la potencia nos está diciendo cuántos dígitos vamos a correr ese número, ¿sí? Como vamos a regresarlo, lo vamos a correr, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos el número que sería 1.825 y vamos a correrlo 4 espacios a la derecha. 1, 2, 3 y 4. El punto quedaría al final. ¿Y qué hacemos con el espacio que nos quedó? Colocamos un número 0. Por lo tanto, esta cantidad, el punto ya no está acá, quedaría al final. Cuando está al final no se escribe. Entonces, nuestro resultado sería 18.250. ¿Sí? Así de claro, ¿sí? Convertimos entonces una expresión en notación científica a un número normal. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a escribir 9.25 por 10 a la sexta potencia. ¿Sí? Convertimos entonces esta expresión en notación científica a su expresión normal. Tenemos entonces que hacer el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior, nada más que esta vez vamos a mover el punto decimal a la derecha 6 espacios. Entonces tenemos 9.25 y lo movemos 6 espacios a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí va a quedar el punto. ¿Qué hacemos con los espacios? Les ponemos 0 a todos. ¿Sí? Y este punto ya no va a estar acá. Entonces, nuestro resultado va a quedar como 9.250.000. Porque el punto que da acá no se anota. ¿Sí? Es decir, esta expresión antes de ser notación científica era este número, ¿sí? Pero al simplificarlo quedó así. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio.
Y vamos a convertir ahora una expresión en notación científica con exponente negativo. Voy a borrar. Y vamos a copiar el siguiente ejemplo. 1 por 10 a la menos 3. Vamos a transformarlo a su expresión normal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo contrario que con los ejercicios anteriores. Tenemos entonces el 1, que lo vamos a colocar por aquí, y tenemos que correr el punto decimal hacia la izquierda. Si se acuerdan, en los ejercicios que acabamos de realizar, los corrimos hacia la derecha porque las potencias eran positivas. Ahora vamos a la izquierda porque son negativas. Entonces, cuando un número no tiene punto, significa que está al final. Es decir, nuestro punto estaría acá, ¿sí? Y corremos 3 espacios a la izquierda, 1, 2 y 3. Rellenamos con ceros. No, pequeño error. Tenemos el punto, después del 1, lo corremos 1, 2 y 3 espacios. Rellenamos con ceros y nuestro punto decimal queda aquí. Por cuestiones de forma, de estética, vamos a aumentar otro 0 aquí antes del punto, ya para la expresión final, ¿sí? Corrimos 3 espacios, como nos indica nuestro exponente, hacia la izquierda porque es negativo, y queda entonces nuestro resultado como 0.001, ¿sí? Así de fácil. Vamos ahora a hacer otro ejemplo con exponente negativo. Tenemos, entonces, 3.54 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Expresamos el número normal. Vamos a colocar 3.54 y vamos a correr hacia la izquierda 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Aquí quedaría nuestro punto. Rellenamos, este punto ya no está ahí. Y colocamos un punto por forma, simplemente un 0 antes, por forma, antes del punto. Y nuestra expresión queda así. 0, 0, 0, 354. ¿Sí? Es decir, esta expresión, antes de ser notación científica y ser esto, era este número. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, vamos ahora a realizar unos ejemplos con las operaciones básicas con notación científica. Entonces voy a borrar y vamos a empezar con la multiplicación. ¿Sí? Multiplicación con notación científica. ¿Sí? Vamos a hablar de multiplicación. Vamos a copiar el siguiente ejemplo. Si queremos multiplicar 1500, queremos multiplicar 1500 por 300,000, ¿sí? 300,000, ¿sí? Es una operación un poco grande, entonces vamos a transformarla a notación científica. Primero, los dos números los transformamos a notación científica. Es como si tuviera el punto acá el 500, entonces el 1500 lo anotamos aquí y corremos el punto a la derecha hasta que antes del punto quede solo un número, 1, 2, 3. Entonces, nuestra primera expresión quedaría como 1.5 por 10 a la tercera potencia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a escribir el siguiente número en notación científica. 300,000. Tenemos el punto al final y hacemos el mismo ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces tenemos, perdón, a la 5, corrí el punto decimal a la izquierda. Entonces ahora sí tenemos dos expresiones en notación científica y vamos a multiplicar las dos expresiones. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a multiplicar la parte de los números, sería 1.5 por 3. 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 1, 3 más 1, 4. Tenemos solo un espacio antes del punto, por lo tanto nuestro punto decimal queda aquí. Es decir, este resultado va a ser 4, vamos a anotarlo abajo porque ahí no nos va a dar el espacio. Sería 4.5
por 10. ¿Y cómo creen que queden los exponentes? En multiplicación, tengamos claro que los exponentes se van a sumar, ¿sale? Entonces, multiplicando dos expresiones con notación científica, multiplicamos los números y los exponentes los sumamos. En este caso quedaría 8, ¿sí? Así de fácil. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio con división, ¿sí? ¿Quedó claro? Con división. Recordemos entonces, antes de borrar, que en multiplicación se transforman primero a expresión en notación científica los números que se van a multiplicar y después multiplicamos los números y colocamos la base 10, que esa no cambia, y los exponentes los sumamos. 3 más 5, 8. Y así queda nuestro resultado. Ahora sí vamos a ver un ejercicio con división. ¿Sí? Copiamos el siguiente ejemplo. 840,000 entre 2,000, ¿sí? Vamos a expresar en notación científica. Sabemos que tenemos que correr el punto de 840,000. El punto estaría al final. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios a la izquierda. Nuestra expresión sería 8.4 por 10 a la quinta potencia. Y por último vamos a convertir 2,000 a notación científica. 2,000, corremos el punto a la izquierda, 1, 2, 3 espacios, 2 por 10 a la tercera potencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Simplemente vamos a dividir los números, ¿sí? 8.4 entre 2, 8.4 entre 2, 2 por 4, 8 para 8, 0, bajamos el 4, 2 por 2, 4 para 4, 0. El punto queda donde va y nuestro resultado es 4.2. Entonces, aquí sería 4.2 por 10 y recuerden, en división los exponentes se restan. Al contrario de la multiplicación donde los exponentes se suman, aquí que estamos dividiendo vamos a restar los exponentes. 5 menos 3, 2. Y así queda nuestro resultado, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro? División, recordemos, los exponentes al final se restan. Ok, vamos a ver ahora un ejemplo con suma que aplica también para la resta, ¿de acuerdo? Simplemente la operación cambia, pero se maneja igual, porque recordemos que en suma y resta con notación científica, los exponentes deben ser los mismos, si no, no se puede realizar la operación. Entonces, vamos a ver este ejemplo. 0.823 más 28.3. ¿Sí? Aquí no se me vayan a confundir con este ejercicio, pónganme atención. Vamos primero a transformar a notación científica ambos números. ¿Sí? Tenemos entonces que 0.28 vamos a transformarlo a notación científica. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a correr simplemente para que antes del punto decimal haya un solo número, vamos a correr el punto. Obviamente aquí nos dice el mismo número que vamos a correrlo un espacio. Entonces 0.823, corremos el punto un espacio para cumplir la regla de que antes del punto haya un número y tenemos por lo tanto 8.23 por 10 a la menos 1, ¿sí? Por lo tanto, nuestro otro número debe tener exactamente el mismo exponente. Esta regla aplica para suma y para resta. Entonces, vamos a sumarle 28.3 que vamos a transformar a notación científica. Lo lógico sería aquí que el punto decimal lo corriéramos hacia la izquierda. Pero si hacemos eso, nuestro exponente va a quedar positivo. Entonces, no podemos hacerlo aquí. En este caso, no podemos seguir la regla de lo que hemos aprendido, sino que tenemos que igualar estos exponentes. Por lo tanto, el punto decimal lo vamos a correr a la derecha. Un espacio, y así va a ser negativo, es decir, 283 por 10 a la menos 1.
Ahora que nuestros exponentes son iguales, podemos sumar. Entonces sumamos 283 más 8.23, 3, 2, 11, llevamos 1, 9 y 2, ¿sí? Entonces tenemos nuestra suma y este resultado entonces sería 291.23 por 10. ¿Y qué pasa con el exponente? Se repite, no se suma, no se resta nada, simplemente se coloca igual, ¿sí? Esta regla aplica también para la resta, ¿sí? Lo único que cambiaría sería la operación básica, pero tenemos que igualar exponentes. Y bueno, espero que todo haya quedado claro y que hayan entendido. Les hago una recomendación. Puede haber confusiones, es a veces complicado recordar todas estas reglas, pero si ustedes agarran, y necesitan un libro, ustedes hagan sus propios números y trabajen con el movimiento de los puntos decimales y se van a volver unos expertos en notación científica. Entonces, pues eso es todo por hoy. Espero que todo haya quedado claro y gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.